Hola, hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta interesante charla. Tengo el honor de acompañarles esta tarde, en especial a Carlos Cantero, que nos va a estar conversando sobre eh, un tema por demás interesante que tiene que ver con la sociedad digital. Esta charla se enmarca dentro del ciclo de charlas de mentalidad, salud mental y cambio en la era digital en este caso. Y bueno, Carlos Cantero, te damos la bienvenida esta tarde. Carlos Cantero es un investigador sobre este tema porque dentro de su tesis doctoral, su trabajo estuvo relacionado con la sociedad digital y ha seguido avanzando sobre este tema hasta el día de hoy. Es una persona muy entusiasta con este tema, una persona versada sobre esto y preocupada por el impacto que tiene la digitalización en la sociedad y sobre todo en lo que es la salud mental de las personas. Además, Carlos tiene una dilatada carrera política en su país, en Chile. Ha sido senador por su departamento, por su estado. Ha sido senador por Antofagasta y ha participado en diversos seminarios y charlas sobre este tema. Por eso, de verdad que es un honor, es un placer compartir con Carlos esta tarde y le damos la más cordial bienvenida y luego tendremos una sesión de participación de preguntas y respuestas. Carlos, bienvenido. ok, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes, un saludo muy cariñoso a todas las amigas y amigos que nos acompañan. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que para mí es capital en el momento actual, es muy importante, porque aun cuando no está permanentemente en el foco de atención, ni en la prensa, ni en la televisión, la verdad es que si a mí me dijeran caracterice el problema más sensible del momento actual, yo hablaría de la subjetividad de las personas. Sin duda que es la temática más sensible en el momento actual, particularmente cuando esa subjetividad empieza a ser intervenida, empieza a ser eh, manipulada, incluso en algunos casos, a través de elementos de la sociedad digital como la big data, como el blockchain y otras herramientas que permiten hacer lo que hemos visto, por ejemplo, en algunas elecciones, ¿cierto? Donde mm, se ha manejado información de los gustos, los miedos, los sentimientos, las emociones de millones de seres humanos y se define la elección en base a esa información cuando se maneja y se manipula adecuadamente. Voy a hacer una exposición que va a ser de 30 minutos, no creo que ocupe más tiempo porque la idea mía es conversar con ustedes respecto de esta temática. Me imagino que ya están viendo el mapa mental. ¿Me pueden confirmar si ya lo ven, por Sí, favor? perfectamente. Muy bien. Entonces, este es un mapa mental que resume mi libro Sociedad Digital y otros documentos que he escrito sobre psicopolítica y subjetividad. Aquí pueden haber, me imagino, unas 400 páginas que están resumidas en esta lámina y en algunos otros elementos que vamos a ir dando a continuación. Son las 18 horas con 6 minutos. Vamos a partir entonces usando estos 30 minutos que eh, me he propuesto utilizar. Entonces, ¿qué es la sociedad digital? La Primero, ¿por qué se llama sociedad digital para mí? Porque la llaman de muchas maneras, sociedad posmoderna, sociedad del Internet, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo he pensado que las tecnologías son las que definen las distintas sociedades. Cuando usamos piedra, sociedad de piedra, bronce, hierro,
la sociedad industrial, etcétera. Entonces, hoy, ¿cuál es la tecnología que está dominando el mundo? La tecnología digital. Y en consecuencia, ¿qué sociedad estamos viviendo? En una sociedad digital. Esa es como una primera cuestión. Hay un entorno de tecnologías de información que han hecho una revolución del tiempo y del espacio. Y surge una cultura que he denominado ovni, ¿cierto? Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Está en todas partes. Es la más próxima definición a lo que es Dios. Es bastante parecida, ¿verdad? Bueno, eso es la tecnología digital hoy. La reconfiguración de la vida está determinada por estas tecnologías y vemos cómo empezamos a ver comercio digital, educación digital, medicina digital, etcétera, etcétera. Forma una nueva cultura porque cambia la forma de ser y estar en el mundo. Y una base para la sociedad de la singularidad y el neocolonialismo de datos, que es el meollo de lo que yo quiero hablar. No lo voy a entrar a detallar en este minuto, sino que lo voy a dejar para el final. Pero eso es sociedad de la singularidad titular. Es cuando converge la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Y el neocolonialismo de datos es el escaneo que diariamente hacen de cada una de las personas sin que esta persona lo haya autorizado, sin que sepa, sin que tenga conciencia de que hay un tercero que conoce mucho mejor su vida que el propio eh, individuo que está siendo escaneado. ¿Cuáles son las características principales? Hay una hiperconectividad, actores que tienen influencia, fruto de que manejan redes, fruto de que manejan algoritmos y ahora fruto de que están manejando la inteligencia artificial. Entonces se abre una nueva forma de lo que podríamos denominar el poder. El poder tiene hoy otra connotación. Hay una fusión de razón y emoción y el poder tiene mucho que ver con el manejo de la emoción, la validación emocional, es decir, la intervención en la subjetividad. ¿Cuáles son los desafíos? Información versus conocimiento, y eso contrastado con qué? Con la cultura de la posverdad, la desinformación, las fake news. Nuevos riesgos, la brecha digital, sin ninguna duda hay gente que está quedando al margen de esta sociedad, la invasión de la privacidad, incluso yo diría de la intimidad de la persona, y una sociedad de la vigilancia del gran hermano que está omnipresente, ¿cierto? Vigilando y sabiendo cada cosa que hace usted, cada cosa que busca, etcétera. La sociedad de la singularidad, que es lo que ya mencionaba, la convergencia de lo tecnológico, la sociedad digital perdón, la inteligencia artificial y la inteligencia humana, crecimiento tecnológico exponencial, superinteligencia artificial, difusión biológico-tecnológica. Yo diría transhumanismo. Yo diría que esto tiene que ver con el ser humano y la invasión de prótesis. Un individuo que está lleno de prótesis, ¿verdad? Que está con mucha intervención dentro de su propio cuerpo, y el neocolonialismo de datos, que es precisamente la toma, el escaneo, las bases, la big data, ¿cierto? Que permite que un tercero sepa mucho más de usted. Datos como nueva materia prima valiosa, ¿cierto? Esa es la base de la riqueza nueva que se está generando, extracción y capitalización. ¿Por parte de qué? De las grandes corporaciones, ni siquiera de las naciones, porque las naciones están siendo víctimas también de esta situación, y modelos predictivos asociados a la inteligencia artificial, dependencia tecnológica y económica en torno a este tipo de escenario. Un cambio de época, ¿cierto? Crisis de valores y paradigmas, eso son muy evidentes, el humanismo en retroceso, agobiado por el transhumanismo fundamentalmente, que va un poco allá a alterar, a cuestionar los límites, los valores. Un segundo concepto, si yo tuviera que definir, un segundo concepto clave en la sociedad contemporánea que se asocie con el primero, que es, ¿cierto?, la subjetividad, diría que es la palabra, el concepto, la categoría de pensamiento de los límites.
Los límites están rotos, no hay límites, hay grandes bordes que en definitiva no establecen una precisión respecto de dónde termina la libertad de uno y empieza la libertad del otro. Y el neocolonialismo, por el contrario, lo que hace es ampliar esa brecha para hacerlo lo más eh, poco transparente, con la mayor opacidad que resulte posible. Transformación del ser, bueno, ya lo decía, hay una nueva forma de ser y estar en el mundo, hay una primacía de lo pragmático, hay un exacerbado individualismo, ese pragmatismo, individualismo está asociado a un profundo materialismo, desbordado materialismo, en mi opinión, y en ese mundo está hoy día equilibrándose la parte espiritual, la parte emocional que tiene que ver con, yo diría, cuál es el concepto de vida que está asumiendo cada cual. Allí es donde está el talón de Aquiles del individuo y también su fortaleza en la emocionalidad. Si puede apagar el micrófono, hay un ruido que resulta incómodo. Ahora, la psicopolítica. ¿Qué es la psicopolítica? El concepto es de Byung-Chul Han, se contrapone, para que se entienda con más claridad, con el concepto de biopolítica que estableció el filósofo francés. Biopolítica, ¿cierto? Es la intervención, el ataque, el impacto en lo biológico, pero hoy día yo no necesito agredir con un palo, ni con una bala, ni con un golpe de puño. ¿Por qué? Porque, bueno, surge la psicopolítica y yo a distancia puedo hacer mucho daño a un individuo, ¿cierto? E incluso hemos llevado jóvenes que se han suicidado precisamente porque la violencia de la psicopolítica es terrible, incontrolable, incontrastable y no hay clara conciencia de lo que eso significa. Un control social sin coerción física, ¿verdad? También se da en este caso. Opera a través de la voluntad y la autoconcepción y a veces desde una inconsciencia de quien o de aquel que opera, que actúa con una exacerbada, yo diría violencia en algunos casos y poca conciencia de el efecto que esto provoca en la persona. Mutación de la biopolítica a hoy día un control de la psique. Mecanismo de operación, autoexplotación voluntaria, eso es el pensamiento de Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, una manipulación algorítmica, ¿verdad? Todo hoy día se reduce a algoritmos que van escaneando y haciendo que la persona quede prácticamente desnuda. Una seducción y explotación de la libertad individual, en la autoexhibición, podríamos definirla, ¿verdad? Y el poder blando como una influencia cultural. Hoy día eh, está más presente que nunca el que no es necesario disparar una bala para hacer revolución. Basta con cambiar los valores, basta con cambiar los principios, basta con poner en duda estos elementos y provocar el cambio cultural. Allí está la revolución. Gramsci, en consecuencia, hoy día está teniendo un éxito tremendo en la sociedad del siglo XXI, 100 años después de haber escrito su obra. Nuevas formas de opresión, violencia mimetizada, ¿cierto? Disfrazada de positividad, pero en definitiva autoexhibicionismo, daño a distancia, etcétera. La clandestinidad, acciones furtivas, sutiles. Esto se da en las personas, en las instituciones, en las organizaciones, en los países y a nivel global. Presa preferente, la subjetividad de la persona, es decir, sus deseos, sus emociones, sus gustos. Los síntomas, ansiedad, depresión, estrés, bullying. Y yo diría que, ¿cuál es la consecuencia más dramática? Bueno, el incremento de enfermedades psicosomáticas, cáncer, por ejemplo, depresión, etcétera. Así que no es tan eh, poco dañina esta situación, sino que por el contrario, genera bastantes problemas. Veamos entonces la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? ¿Cómo el ser humano se construye?
y experimenta en el mundo cómo se ve a sí mismo, percepción, ideas, lenguajes, influidos por qué? Por intereses, por deseos, por miedos. La subjetividad, en definitiva, define el perfil del individuo, del sujeto, subjetividad, presa más apreciada del nuevo depredador en la sociedad contemporánea, la subjetividad, es decir, la psiquis del individuo. Impacto y transformación, crisis de identidad, moldeamiento por algoritmo, homo emoticus, en el sentido de que el tipo es manipulado en sus emociones, en sus miedos, en sus ansiedades. Vulnerabilidad y bienestar, reificación minimalista, reificación, todo se cosifica, ¿cierto? Reducción de la dignidad humana a cosas, a objetos, incluso el individuo está reducido a un objeto que se autoexhibe, que se autoexplota. La deshumanización de los valores, es decir, el debilitamiento del humanismo. Voy a abrir estas otras ventanas para que le den una mirada rápida. No me da el tiempo para entrar en más detalle, pero ahí tienen ustedes todo el cuadro. Se los muestro para que le den una mirada rápida. Esto, realidad a medida, cámaras como eco burbuja. Esto me parece muy importante en el tema de la subjetividad. Repito, donde dice moldeamiento por algoritmos, arriba la primera dice realidad a medida, por cámaras de eco o burbujas de filtro. ¿Qué significa eso? Es el mito de la caverna. El mismo mito de la caverna, ¿cierto? Nosotros creemos que las sombras son la realidad, pero no son la realidad. Y lo que es peor, se autorretroalimenta, ¿cierto? Hay un feedback, un autofeedback. ¿Por qué? Porque yo me junto con los que piensan como yo en las redes y los que no piensan como yo, bueno, a eso los elimino, a eso no les pongo like, a eso los borro el entorno. Dejo hasta ahí, eso para avanzar más rápido y me voy acá. Interconexión y reflexión ética, la trama del control digital. La sociedad digital es un escenario en el que unos se autoexhiben y otros quedan al margen. La psicopolítica, el mecanismo de control. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de poder, es un mecanismo de manipulación. Esto de la Big Data y el neocolonialismo de datos, que les mencioné que lo tocaría un poco más adelante, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que es el neocolonialismo de datos? Es que hay quienes asumen que en este nuevo mundo, igual como hace 500 años, cuando se descubrió América, se asumió que nadie era dueño de la tierra, que nadie tenía propiedad de nada y que todo se podía partir, dividir, regalar, entregar a terceros, etcétera. Bueno, hoy día pasa exactamente lo mismo con la data. Su data, la data de cada uno de ustedes está siendo manipulada por terceros, la vende, la tranza, lo explota usted mismo porque sabe que a tal hora a usted le gusta tal cosa y le manda mensajes a esa hora de que usted tiene que comprar en tal lugar, etcétera. Entonces, hay allí una situación de control. Subjetividad, objeto moldeado, ¿cierto? Manipulado, configuración. Ahí está el neocolonialismo de datos al que hacía referencia, la economía extractiva asociada a eso. Resultado, el individuo está fragmentado en su subjetividad, está siendo manipulado y no todos, ni siempre, tienen conciencia de esa situación. Navegando el futuro digital, ética y límites. Lo que mencionaba, si hay una palabra que define la problemática de hoy, son los límites. Los límites, ¿por qué? Porque los límites se han transformado en bordes, son indefinidos y en consecuencia el desafío ético hoy es más importante que nunca, particularmente cuando se trata de la salud mental del individuo, particularmente cuando se trata de su soberanía, de su libertad, porque si a usted le están conociendo todos sus detalles y alguien que lo maneja desde fuera sin que usted se dé cuenta, bueno, usted pasa a ser una nueva forma de esclavo, ¿verdad? De un tercero que está manipulando la situación. Perdón, voy ahí aquí. La soberanía de los datos, ¿cierto? Una cuestión clave a analizar. ¿Hay suficiente análisis sobre la soberanía de datos o somos simplemente entreguistas permisivos respecto del neocolonialismo de datos? ¿Hay transparencia respecto de la
algoritmos que están utilizándose respecto de cada uno de nosotros? ¿Será que alguien conoce incluso hasta nuestras enfermedades, hasta nuestras debilidades emocionales, hasta nuestra carga genética? Educación digital, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Tenemos realmente ciudadanos críticos? Con 120 caracteres escribiendo sus conceptos, la gente joven desarrolla pensamiento crítico. Regulación estatal. ¿Estamos teniendo regulación estatal o el mundo de la tecnología hace y deshace a su arbitrio y a su antojo? Hay un desafío ético entonces, ¿cierto? Que tiene que ver con la degradación de los referentes modernos. Construir una sociedad digital requiere ética. Hay un desafío ético muy relevante. Nuevos paradigmas. Aquí hay tres, podríamos poner más, pero a mí me importa simplemente dejarle claro que hay cambios en los paradigmas. El paradigma tecnológico, si yo lo tuviera que definir en una palabra, la palabra que yo usaría es convergencia. Todo lo tecnológico converge hacia una plataforma digital. Entonces tenemos herramientas, servicios, productos, comercio, salud, etc. Todo está convergiendo a un sitio digital dentro de una plataforma. En lo social, en lo social también se está dando un elemento clave. ¿Y cuál es el elemento clave? Hay un nuevo concepto, un nuevo valor de la diversidad, que como ya lo hemos dicho en algunos casos, incluso ese nuevo valor de la diversidad llega al extremo. Mire, por ejemplo, los diferentes conceptos de familia. Mire, por ejemplo, ya no hay una distinción de hombre-mujer, ahora hay una variedad, o sea, un nuevo valor de la diversidad. Y eso atrae aparejado un nuevo concepto de la pluralidad, del pluralismo. Y en consecuencia, allí hay otro punto de reflexión. ¿Cómo aborda el enfoque de la tolerancia esta materia? Entonces, la sociedad de las tecnologías de información nos presenta múltiples desafíos. Y una cuestión que lo dejo como pregunta en realidad. ¿El pensamiento se está fortaleciendo en la sociedad digital o piensan ustedes que se está debilitando? Bátimo dice que estamos en un pensamiento débil. Hay otros autores que hablan de la sociedad idiota, pero tampoco se puede generalizar porque hay gente idiota y hay otros que son geniales y otros que son humanistas y otros que son unos bárbaros. Entonces, es un tema interesante esto de definir estos nuevos paradigmas. Rechaza lógicas unívocas, eso está claro. Ya no hay una sola verdad. Eh, y tampoco hay dogmatismo. ¿Y por qué? Porque ahora todo es dogmatismo. Cada cual se cree dueño de su verdad, tiene el monopolio de la verdad y se agrupa con los que piensan igual que él. Libre interpretación, libertad, subjetividad son desafíos interesantes. El derrumbe de los megarrelatos, es decir, el derrumbe de los referentes en la sociedad. Lo religioso, lo ideológico, lo político, lo cultural, incluso lo social, lo biológico incluso, lo sexual incluso. Todo eso está teniendo nuevas dimensiones, nuevas épicas, nuevos relatos. Mm, ¿Cómo funciona allí entonces el humanismo? Resulta interesante la reflexión en torno a esa materia. Me quedan todavía 9 minutos. Vamos bien. Comunicación e Internet. Es decir, los medios están provocando una transformación, ¿cierto?, en la forma de ser y estar en el mundo. Como decía el pensador McLuhan, ¿verdad? El medio, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? El medio es el mensaje. Cada medio tiene una forma de entregar el mensaje. El medio es el mensaje. Y otros que lo critican dicen el medio es el masaje, porque te adormece.
porque te muestra lo que quiere exclusivamente, particularmente la televisión, ¿cierto? Hace foco en un punto y deja en el desconocimiento todo el resto del cuadro. Entonces, interesante el rol de los medios. La configuración de mapas mentales. Este es un mapa mental, el que les estoy presentando, con un tremendo software que es el Notebook LM. Configuración de mapas mentales. Poder a través de medios digitales e Internet. Claro, se construye la realidad. Cambio de jerarquía. Hay un cambio. No hay ese enfoque de verticalidad que hubo en el pasado. Las autoridades, la jerarquía han ido cambiando la topología, la geometría, ¿verdad? Y hoy día hay más horizontalidad. El enfoque nodal. El enfoque nodal empieza a cambiar. La nodalidad está pasando de moda. ¿Y por qué? Porque hoy día estamos entrando a sociedad de redes y la gente necesita trabajar en redes. Y la emergencia del espacio y tiempo virtual, que es la gran revolución a la que hacía referencia, ¿verdad? Tiempo-espacio que toman una nueva dimensión. El rol de la televisión es tremendo, ¿verdad? Está configurando la sociedad de una manera francamente increíble. ¿Cuál es la principal víctima de todo esto? Víctima parcial, porque también ha hecho mucho por denigrarse a sí misma. La principal víctima, la política, porque hoy día tenemos una política que ya no es política, sino que es farándula, ¿verdad? Es espectáculo. ¿Cuál de todo más idiota? ¿Cuál de todo más buscando mayor espectacularidad, mayor exposición pública, ¿cierto? Y buscando nichos que les permitan ganar. Algunos hacen toda la política en función de la defensa de un animalito, los perritos, por ejemplo, pero bueno, le importa bien poco el ser humano, le importa bien poco el avance de la sociedad, la justicia, la equidad, etc. Banaliza el discurso político, imágenes, sentimientos, más que idea. Y allí cobra importancia Bátimo cuando dice, esta es una sociedad, ¿cierto?, de pensamiento débil. Las ideas son débiles. Minimiza las relaciones interpersonales y genera atrofia en la comprensión del entorno. Quedan 4 minutos. Así que vamos a acelerar. Las redes sociales, democratización, democratización del acceso a medios. Eso es cierto, no todo es malo, aquí hay algunos aspectos buenos, ¿verdad? Carácter distribuido, colaborativo y autogestionado. Hoy día prácticamente en todo el mundo hay un teléfono en cada persona, nodos, no solo personas, identidades virtuales, empiezan a aparecer múltiples identidades. Esa es otra cuestión porque la virtualidad genera avatar, genera imágenes ficticias, ¿verdad? Empoderamientos y amigos ficticios también. Empoderamiento ciudadano, en algunos casos, ¿cierto? Como las movilizaciones, los grupos de presión, etcétera. Y el último cuadro, política y desarrollo humano. Crisis de la política, ya lo traté, el poder surge como una nueva dimensión. Yo hoy día propongo que el poder en realidad no es el acto de dominar, como dicen los sociólogos y los cientistas políticos, no, poder es otra cosa, poder es el acto de empoderar a otro, no de dominarlo, de empoderarlo. Exige asociatividad, exige un enfoque muy positivo, flujos multidimensionales, relacionalidad de libertad, emergencia en relación con el otro, ¿cierto? Yo soy en tanto el otro me considera, el otro me es amigo, el otro me tiene fidelidad, y la transformación y migración entre actores. Hay allí, bueno, la movilidad que ustedes ya conocen. A eso le llamo el efecto de los gradientes, ¿verdad? Si hay mucho desarrollo en un lado y mucha pobreza en otro, bueno, la gente se va a ir, pues, se va a mover simplemente. O sea, hay una cierta exigencia de simetrías. Empoderamiento por nuevas tecnologías, instrumentos de participación como herramientas de equidad y de igualdad, voluntariado y altruismo, ¿cierto? Al copyright le surge el copyleft, a los circuitos cerrados o a los passwords le surgen los espacios abiertos, se busca una democracia participativa, ¿cierto? Etcétera.
Eso es en el ámbito de la sociedad civil. En el ámbito del desarrollo humano, lo que se busca es que la persona reciba el impacto del beneficio del desarrollo. No importa cuántas clínicas hay, eso es lo único que no importa. Lo que importa es si la gente puede entrar a la clínica, si cuando entre la van a atender, si cuando tengo que operarse la van a operar. Entonces, este concepto de Amartya Sen sobre desarrollo humano es una cuestión muy, muy importante. Expansión de la capacidad humana desde esa subjetividad a la que hemos hecho referencia, procesos de autoconstrucción de la persona. Yo quiero ser tal cosa y trabajo para eso, ¿cierto? Libertad de las personas como medida de desarrollo, libertad para elegir. Yo quiero operarme en tal fecha, en tal lugar. ¿Tengo o no tengo esa posibilidad? Eso es el desarrollo humano al que hace referencia Amartya Sen, que ahí aparece en el penúltimo cuadro. Política centrada en la plena realización personal. Este es el mínimo común, el fin finalmente de lo que es el desarrollo humano. Yo aquí lo que diría es que más bien llamaría la atención sobre la necesidad de establecer distinción entre los bienes públicos y los bienes privados. Tenemos un incremento permanente de los bienes privados, pero requerimos tener bienes públicos. Los bienes públicos tienen que ver con la educación, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la seguridad ciudadana, ¿cierto? Bienes públicos son los que requerimos. Entonces, este exceso de privatización va a generar asimetrías, y las asimetrías, ya lo definí recién, las asimetrías se rigen por la ley del gradiente. Mientras mayor sea la asimetría, mayor va a ser la violencia con que se va a reaccionar para lograr los equilibrios. Y un último concepto que me parece muy provocativo, muy interesante, me parece que es la tarea pendiente, el cuarto sector, empresas con doble objetivo, no solo el lucro, sino también el altruismo, ¿cierto? Atención a problemas sociales, búsqueda de solución. Hay universidades en algunos lugares del mundo que tienen este sentido, que son públicas, que son abiertas, que tienen muchas facilidades para que la gente, sector, cuarto sector. En España le llaman el tercer sector, por si acaso. También se puede encontrar con el mismo concepto de altruismo por sobre la competencia, competitividad por sobre la competencia, misión social, ¿cierto? En equilibrio con la eficiencia empresarial y financieramente autosuficiente y sustentable, sostenible en la medida que hay una buena gestión. Yo diría que entonces la sociedad digital ha desarrollado un nuevo enfoque que sustituye la concepción de la biopolítica que Michel Foucault proclamó con tanta energía, el filósofo francés, a finales del siglo XX, y Byung-Chul Han hoy día ha dicho la biopolítica está siendo reemplazada por la psicopolítica, esta política donde el individuo empieza a ser manipulado en su subjetividad, y hay que tener conciencia de que la subjetividad es el elemento más relevante. 30 minutos exactos y lo dejo hasta aquí para poder ahora iniciar la conversación. Gracias por su atención. Carlos, más que felicitarte, tengo una explosión en el cerebro en este momento con este mapa mental que desarrollaste de manera tan espectacular. Comenzaste con Byung-Chul Han, llevándolo desde aquí. Hablaste de McLuhan, hablaste de Foucault. Bueno, un trayecto espectacular tocando temas tan interesantes como la estupidez. Y aquí me voy a detener un poco. Tomé muchas notas de toda tu exposición. Me voy a detener un poco porque ahí es donde yo considero que está una de las grandes brechas digitales, que es la estupidización del individuo en las redes sociales. Y eso lo observamos cuando vemos la preferencia de los individuos hacia los microrrelatos. Tú hablabas de los grandes pensadores, de los grandes referentes, y vemos hoy que la necesidad aparente de los individuos inducidos por las redes sociales, en especial por esta tan usada red social de TikTok, que lleva a los individuos a situaciones muy, pero muy cortas, a microrelatos que satisfacen en el momento. Yo no me voy a expandir más allá de todo esto que tomé nota, por eso decía que este es un tema para seguir trabajando, tú lo decías hace un momento,
Este es un tema que hoy es muy vigente, pero que faltan muchas cosas porque es multidisciplinario en su aplicación. Reúne salud mental, todo lo que tiene que ver con el impacto que tiene la sociedad digital dentro de la psiquis del individuo, el impacto, la manera como nos están cosificando, que fue una palabra que utilizaste, hasta llevarlo al manejo por parte de los gobiernos y de las grandes corporaciones. A propósito de eso, yo tengo una pregunta acá que te la hacen llegar en el chat, que tiene que ver con esto, y es una pregunta compuesta. En primer lugar, ¿cuál sería el modelo social que tú consideras a mediano plazo deberíamos aplicar para atender este tema? Y luego, ¿cuál es la proyección que tú consideras que en el uso de estos datos por parte de los gobiernos lo están haciendo bien? ¿No lo están haciendo? ¿Hay legislaciones? Ya tú lo decías hace un momento que hacías un llamado a los gobiernos para de una u otra manera reglamentar, tener control sobre la digitalización en nuestros diferentes países y en nuestras diferentes comunidades. Esta es la primera pregunta que tenemos. Entonces, Carlos, más que nuevamente te felicito. Estoy, bueno, motivadísimo con este tema. Por demás interesante. Por favor, entonces, te escuchamos, Carlos. Jesús, a mí me gustaría, para estimular un poco el diálogo y la conversación, que dos o tres pudieran participar y luego yo hago un comentario, de tal manera que estimulemos a que se suelten nuestras amigas y nuestros amigos y que hagan aporte. Yo preguntaba al comienzo, ¿cuántos investigan esto? ¿Cuántos están interesados en hacer estudios respecto de esto, en publicar? ¿Cuántas universidades están trabajando en esta línea? ¿Cuántos laboratorios tenemos asesorando a los políticos en torno a esta materia? Me gustaría conocer un poco cuál es la realidad. Yo tengo respuesta a estas preguntas, las tengo anotadas y acumulemos dos intervenciones más y vamos comentando en conjunto. Ofrezco la palabra entonces. Excelente. Bueno, le hacemos un llamado a todas aquellas personas que puedan participar y acompañamos a Carlos en esta propuesta, por favor. Levanten la mano y empiezan a hablar. Juan Carlos, ¿qué quieres aportar? Danos un comentario. Te estaba escuchando muy atentamente, Carlos, en tu ubicación desde Chile. Y justamente ayer tuve una reunión con gente del Congreso y también del Ministerio de la Mujer y los Pueblos Vulnerables. Entonces, había mucho contenido respecto a la Se nos fue. Se situación nos de fue. los, Ah, digamos, de una manera desatendida por la ausencia del Estado o por las distancias o por la falta de cohesión dentro de los grupos, muchos de ellos grupos bastante aislados. Entonces, cuando tú hablas de todo este tema, estamos hablando de la situación que afecta a la gente en las grandes ciudades, ¿no? Estamos hablando de un impacto que pues no se ve en el interior de los países, en zonas muy alejadas. Entonces, ¿será que en el futuro habrá dos versiones de personas? La gente de la ciudad y la gente que vive más separada, más aislada de la parte, digamos, nuclear o central de los países, que están menos contaminados, ¿verdad? No creo que tengan wifi, no creo que tengan celulares, toda la familia, porque eso se vio en el tiempo de la pandemia, cuando aquí en Paraguay eh, yo estaba trabajando con el Ministerio de Educación, con algunos colegios, y pues comentaban que muchos padres tenían que darle su celular
a los hijos para que puedan hacer las tareas, porque a veces una familia tiene uno o dos celulares máximo, mayormente en posesión de los padres. Un punto también es el nivel de pobreza que impide que mucha gente tenga acceso a los medios, a la tecnología. Entonces, ¿cómo ves todo esta coyuntura? Porque es muy interesante pronosticar o proyectarse cómo la sociedad se va a ir transformando, tanto como has dicho, con todos estos elementos de la psicopolítica, la subjetividad, y por otro lado, la gente que está más a resguardo de toda esta invasión informática. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguien levanta la mano o no? Si alguien quiere hablar, Está puede hacerlo un directamente. poco tímidos. Voy a preguntar. Espero que no se vayan. Andrea Vera, ¿tienes algo que me podrías aportar respecto de los temas que hemos tratado? Andrea Vera, activa tu micrófono, por favor. ¿Algo de lo que hablamos te interesó? ¿Cuál es el tema que más te interesó, lo que más te llamó la atención? ¿No? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Adelante. Adelante. No, Teodora acaba de entrar, entonces no, no tiene el No tiene- concepto vertido. Bueno, Quizás alguna psicóloga del grupo tendría algún punto de vista, como Vanessa, por ejemplo. ¿no? ¿Y el Matías? Matías Araujo, ¿tienes algo que aportar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Me disculpo que llegué un poco tarde, pero quisiera más que aportar es preguntar, creo que estaba definiendo el ser, si no me equivoco. Yo entré en ese momento, ¿no? Estás hablando del ser, ¿no? ¿Por qué ¿cómo se llama? Me gustaría, si es que estás hablando de eso, porque imagínese ahora el ser, ¿cómo se puede decir? Diseñado o conceptualizado desde la inteligencia artificial que estamos como decirte, a pie se está ahorita haciendo, está nuevo en el mundo, ¿no? Entonces, algo que nosotros nos vamos a enfrentar es que hay un ser que va a ser diseñado desde la inteligencia artificial. Y eso es una realidad que nos va ¿cómo se puede decir?, a enfrentar ya automáticamente, ¿no? Ujú. Eso quería preguntarle, ¿no? Ese es el concepto del ser Ok, que definió. muchas Gracias. gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Si alguien tiene ganas de hablar, que prenda. Buenas tardes. Yo Hola, creo que estaba, pero no te respondí enseguida esperando que otro lo pudiera hacer. Disculpe, la interrumpí también a usted. Vamos, adelante, Vanessa. Hola, es increíble todo lo expuesto por usted. Es que nosotros consideramos al ser humano un todo, pero que hoy en día lo normal se volvió anormal y
anormal, normal, y estamos en una situación de crisis, de las crisis, en un conflicto entre los principios y los valores de que hemos determinado por años y hoy se acaban, como decir, tristemente espumando y no hay autoridad. Porque para tener autoridad hay que tener valor y para tener valor hay que tener principios. Y es lo que el ser humano fue manoseando mucho y dejando para atrás. Increíble cuando usted hablaba de los políticos. Y es lo más triste que tenemos, escucharlos, verlos, actuar, sentir lo que nos sienten, mostrar lo que no son, hacer, dar sueños y esperanzas a lo que nunca van a cumplir y nosotros lo determinamos desde antes. Y cuando hablamos de mente, sabemos que la mente irradia muchas percepciones y concepciones de lo que podemos lograr alcanzar y de hecho de ver y proyectarnos. Entonces, ¿cómo proyectar en algo falso, en algo en que no creemos ni que siquiera vamos a poder esperarlo? Excelente exposición y vamos a seguir teniendo la esperanza que algún día el ser humano va a volver a las raíces sanas de ser realmente humano, de sentir y amar antes de odiar y preferirse a sí mismo. El egocentrismo y el ego hoy está a flor de piel. Uno para todos y todos para uno dejó de existir. Soy yo y después yo otra vez. Y, y ni me alcanza el tiempo de poder pensar en un nosotros o en un vosotros. Excelente exposición, muchísimas gracias. Y vamos a seguir alimentándonos de lo que esperamos poder volver a creer. Gracias. Gracias, Vanessa. Cintia quería hablar. Cintia tiene la palabra. Buenas tardes. Yo también entré un poquitito tarde, pero me gustó mucho cuando hizo la comparación, ahora también la licenciada Vanessa, de lo que es la tecnología. Eso es algo que ya vino para quedarse, pero debemos de aprender a utilizarla de buena manera, no que nos utilice a nosotros. Yo soy también docente y a veces le digo a mis alumnos que yo estoy orgullosa de haber terminado la carrera sin una IA. Ellos ahora no pueden hacer una tarea o una simple investigación leyendo libros porque todas ya bajan de la inteligencia artificial. Y también si nos vamos al mundo, la parte médica, muchas facultades o muchos alumnos se están recibiendo de esa manera. Entonces, yo creo que además de venir a innovar, hay que enseñar a una buena utilización, porque de repente hacen como algo más fácil, resumen todo y no aprovechan lo que es el conocimiento, o sea, no leen, no se interesan, quieren todo lo más rápido, lo más práctico. Yo le enfoqué la exposición de ese lado, viendo mi día a día, ¿verdad? Gracias, Cintia. Una intervención más y ya abordo yo y cierro porque ya estamos cerca del final. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quién va a hablar? Nos quedamos callados a la espera de quien quiera decir algo. La Josefa quiere decir algo. De aquí le veo la cara que tiene ganas de decir algo. Josefa, ¿estás ahí? Buenas noches, sí. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te ha hecho reflexionar en esta conversación? Y realmente a mí me impresiona y admiro también a la nueva generación, a los que ya nacieron en esta era de la tecnología, porque yo me veo con muchas limitaciones
pero como migrante. Me siento una persona que necesita estar al día también con la tecnología, porque hoy por hoy muchas cosas ya eh, no nos sirve como lo que hemos aprendido antes. Sirven, pero ya hay una necesidad de que también la tecnología manejemos. Entonces yo le veo a mis sobrinitos de 10, 12 años cómo manejan y yo siempre les tengo que estar llamando y diciéndole, mostrame cómo se hace tal cosa. Pero tía, demasiado rápido te olvidas lo que se te enseña. Entonces yo admiro bastante los conocimientos que vienen trayendo la nueva generación. Eso es lo único que puedo decir y de un modo sirve bastante, pero de otro modo también mucha gente utiliza mal, como escuché decir a la profe. em, en vez de aprovechar la tecnología para aprender más, se pasan jugando y no, no alimenta su conocimiento. Eso es todo. Gracias. En Muchas, cuanto a su exposición, me quedé muy maravillada. muchas gracias, José. Lima Gladys Filio López, ¿tienes, por favor, algún aporte que regalarnos? Lima Gladys Filio López, ¿estás ahí? No, al parecer no. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cerramos? Bien, cerramos. Respecto de la cosificación, efectivamente, hay una tendencia a cosificar incluso al individuo. Reificar se llama eso también en filosofía. ¿Cuál es el modelo social ideal? No lo sé, pero lo concreto es que este que estamos teniendo es uno que está en completo cambio y no sabemos exactamente cuál es el que vamos a tener. Gladys, ¿quieres decir algo? Tienes la palabra si quieres aportar. Bienvenido a tu comentario. ¿No? Bueno. Eh, Tiene que ser un modelo que va a mezclar la sociedad digital. Gladys, ahora sí tienes el Sí, micrófono abierto, dale. ya, ok, gracias por la invitación. Solamente quería mencionar, en base a lo que he ido escuchando, disculpen, entré un poco tarde también. En base a las opiniones, yo pienso que el consumir una u otra cosa acerca de la tecnología, acerca de lo que hoy en día se habla de la inteligencia artificial y todo eso, creo que ya depende de cada quien, ¿no? El cuidado que tengamos también para nuestro entorno menor y pues es preferible, creo yo, ver las cosas desde un punto positivo en todo lo que tengamos que opinar y verlo. Ah, Creo que es más saludable, ¿no? Solamente eso. Más bien gracias y ya será para una próxima oportunidad, estaré más temprano. Gracias, disculpen. Bueno, entonces decía, el modelo social, bueno, es un modelo social donde eh, se abre una cierta equidad en el acceso, ¿cierto?, a la sociedad digital, en la democratización del acceso a la sociedad digital. Y eso requiere políticas públicas, y las políticas públicas requieren políticos que tengan conocimiento de la sociedad digital, y no es el caso en el momento actual. Requiere universidades más comprometidas con lo social, y tampoco es el caso en el momento actual. Es decir, se requiere un cambio bastante radical en la sociedad si queremos avanzar hacia un modelo que evite que un contingente muy grande de seres humanos queden bastante retrasados respecto de otros que van incorporando mucha tecnología. La tecnología no es más que una herramienta,
no es el fin. El fin es siempre el ser humano, pero alguien que vaya caminando a pie respecto de otro que va a caballo, y respecto de otro que va en un automóvil, y respecto de otro que va en un helicóptero, por supuesto que hay diferencias muy sustantivas en las condiciones de uno y otro. Bueno, eso se da también en los estudiantes, eso se da en los trabajadores, ¿verdad? Si están mejor calificados y tienen más acceso a las herramientas de la sociedad digital, van a estar mejor preparados para enfrentar. Ese es el modelo social hacia el que tenemos que avanzar. Después, proyección sobre datos. Bueno, ya lo mencionaba. El que maneja más datos es el que tiene el control de toda la situación. El que maneja los datos y el que ejerce ese neocolonialismo de datos va construyendo la realidad. Ahí surge un elemento adicional, porque la soberanía de Estado, tan mencionada y recurrida y manipulada, bueno, la soberanía de Estado está cada día con menos soberanía, porque en el ámbito de las redes sociales el mundo se hace un pañuelo, se hace muy chico, ¿verdad? Y las personas interactúan y compran y de repente le hacen estafas de otros países y la justicia empieza a titubear y no sabe cómo, en fin, el ciberdelito, etcétera. La soberanía de Estado entonces está en cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque para enfrentar el ciberdelito se requiere áreas más grandes, ¿cierto? Entonces ya no es la policía de un país A, B o C, sino que son todas juntas las que tienen que empezar a actuar. Hay entonces una asociatividad bastante evidente que se requiere. Después se mencionó el tema de, hay unos que están más adelante, otros que están más atrás, hay unos que tienen más acceso, un poco lo que dije al comienzo, el centro y la periferia. La verdad es que por mucho que la persona viva en el campo podrá tener una vida más sana, pero en realidad, finalmente, cuando tenga que competir, si no tiene acceso a las tecnologías, va a tener problemas. En los sectores rurales de mi entorno territorial, en mi región y en mi país, por ejemplo, los que cultivan marisco o los que hacen cultivo de ostras, bueno, tienen que estar conectados con los grandes mercados del mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí es donde se vende bien su producto y en consecuencia tienen que saber de Internet. Por supuesto que hay que calificarlo en Internet. ¿Y por qué? Porque tienen que saber cuánto vale en la bolsa, ¿cierto? El producto que ellos están vendiendo, sea un producto biológico, minero o tecnológico o lo que sea. En consecuencia, esto de centro-periferia es bastante cuestionable en el sentido de que da para una y otra reflexión. Hay dos tipos de personas, claro que hay dos tipos de personas, los que están metidos con herramientas de la sociedad digital y los que están quedando al margen. Por eso que el acceso es muy importante y el acceso significa política pública. Política pública significa que el Estado de cada país, de la región o la comuna, tiene que preocuparse de que las personas tengan acceso a estos servicios digitales. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque una persona que quiere solucionar un problema de tenencia de terreno que está en el mundo agrícola, por ejemplo, si quiere arreglarlo va a tener que ir a la ciudad. ¿Y por qué es relevante tener acceso a las tecnologías? Porque podría hacerlo desde su computador, con trámites digitales. Entonces, claro que la oportunidad va siendo muy interesante en ese sentido. Alfabetización digital, política pública de alfabetización digital, temas que son urgentes. Respecto de Matías, que hablaba de la definición de ser, por supuesto que cambia la forma de ser. ¿Por qué? Porque se está de manera distinta. No es lo mismo estar conectado a no estar conectado. Son cosas distintas. En todo sentido. Un estudiante que no puede ir al colegio y que recibe la tarea por el correo electrónico, bueno, está conectado, está teniendo acceso. Entonces, la forma de ser y estar en el mundo cambia. Y en consecuencia, ¿qué ser? Cuando Matías se pregunta por el ser, ¿de qué ser estamos hablando? ¿Por qué es importante, Matías? Porque el ser es bien fantasioso. ¿Y por qué es fantasioso? Porque no se es. ¿Cómo no se es? No, se está haciendo. Y en tanto se está haciendo, se es. O sea, usted puede ser generoso en un momento, claro, puede ser amoroso en un momento, sí, pero puede ser muy violento en otro o muy egoísta en otro. Entonces, no es que uno sea algo, sino que está
siendo, se está haciendo en el acto de ser. Filosofía. Ser humano, principios y valores, mencionó Vanessa, claro, pues los principios y valores son los que están hoy día en opacidad, porque los límites se han roto, ¿cierto? Y no hay referentes, porque los paradigmas cayeron, y cuando cayeron los paradigmas, ¿cierto? Cayeron las instituciones. Entonces ya no hay referentes éticos. ¿Cómo recuperamos el humanismo? Para eso hay que tener referentes. Referentes que sean coherentes con los principios y coherentes con los valores. Y eso ha estado en cuestión. ¿Y por qué? Porque la transparencia de la sociedad ha dejado a muchos desnudos en sus debilidades, en sus miserias y en sus abusos. Entonces, ahí hay un gran desafío, ¿cierto?, de cómo recuperamos, reponemos principios y valores ahora en el contexto de una sociedad tan distinta como es la sociedad digital. Y después, cuando se habló de los migrantes, por supuesto, pues, hay migrantes, hay nativos analógicos y hay nativos digitales. Y respecto del migrante, el que se mueve de territorios, no solo el que se mueve en el ámbito digital, sino que se mueve de territorio, lo mencioné, la ley de los gradientes, ¿cierto? Si la asimetría entre el que tiene y el que no tiene es tan grande, finalmente el que no tiene se va a mover a los territorios donde hay y se va a tratar de colar de alguna manera y va a buscar el equilibrio, y eso es lo que explica por qué hay millones de seres humanos en América Latina moviéndose de un país a otro. Y por eso que yo critico el desarrollo que ha habido en torno a esta temática de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, porque proclaman la libertad del individuo para migrar. Bueno, eso lo considero una actitud hipócrita y miserable, porque el primer derecho del ser humano no es a migrar, es a vivir donde quiere vivir, en su país, con su familia, y hay que cuidar que eso se pueda dar. Y usted ve que hay países en América Latina donde hay verdaderas tiranías que posan en fin, no quiero entrar en el tema político porque no es mi intención. Lo que quiero decir es que la ley del gradiente siempre va a primar. Si hay grandes abusos y poca democracia, se van a producir gradientes, movilizaciones y situaciones que van a poner equilibrio, porque en la naturaleza todo es equilibrio. Resumen, una sociedad digital que tiene una nueva dimensión que colisiona con la biopolítica, que se llama psicopolítica, en la que va quedando de manifiesto que la salud mental tiene que ver con la subjetividad. Todo lo que sea inmunológico, en tanto cuanto inmunología, tiene que ver con esta cuestión entre la mismidad y la otredad, ¿cierto? ¿Cómo así? Sí, pues si seguimos polarizando el país, poniendo siempre los que piensan iguales con sí mismos y tratando de eliminar a los otros, eso va a generar una gran, como ya lo está generando, una gran polarización en la sociedad. Y eso es lo que explica por qué en la política se está dando esta polarización, que la gente dice, no entiendo cómo se pudo producir este fenómeno, por la polarización. Entonces, la sociedad digital está cambiando la forma de ser y estar en el mundo, y en consecuencia hay que estar muy atentos, hay que estudiar, hay que tener centros, hay que tener observatorios, hay que poner las universidades a estudiar esta nueva realidad, porque no es lo mismo estar inserto en una sociedad industrial o postmoderna respecto de una sociedad digital. Hasta ahí lo dejo. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho la atención y la participación de aquellos que nos regalaron su aporte, su reflexión. Hasta pronto. Carlos, muchísimas gracias. De verdad, muy estimulante toda la dinámica que se desarrolló a partir de tu charla, y como te mencionaba, el qué hacer de manera individual cada uno de nosotros, que creo que es bien importante, más allá del diseño de políticas públicas. Creo que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades individuales, y en función de eso
voy a rescatar una pregunta que hiciste para todo el grupo, que es, tu pregunta decía que si el pensamiento se estaba debilitando con la digitalización. Definitivamente creo que por allí va el tema. Yo creo que desde la individualidad y dentro del trabajo en nuestras comunidades nos corresponde a cada uno de nosotros ser responsables y rescatar el pensamiento crítico. Por allí va el tema. A partir del pensamiento crítico podemos estar conscientes de lo que representa, del enorme potencial que tenemos con una sociedad digitalizada, pero a la vez un enorme peligro que tenemos alrededor de la creación de una brecha donde los que tengan acceso al conocimiento sigan siendo élites sobre el resto de la comunidad y el resto del mundo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que participaron en esta charla. Les invitamos a la próxima semana para continuar con este ciclo de salud mental y cambio. Carlos, querías decir algo, discúlpame. Sí, ¿Ibas te a iba a decir decir algo? que agradezco, me había olvidado mencionar a Global Peace Foundation, agradezco también al instituto, al centro de estudios y le doy el saludo delegado de las Américas, que es donde yo dirijo en la parte académica y estamos precisamente abordando este tipo de temática. A todos aquellos que en el ámbito universitario quieran profundizar en estos temas, que estén interesados en abrir observatorios, en hacer algunas tipos de desarrollo académico en torno a estas temáticas, expreso mi profundo interés y mi disposición de colaboración. Gracias, Carlos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a todos y bueno, excelente jornada, por demás satisfactoria. Hasta luego, Carlos. Seguro que nos veremos nuevamente. Adiós.